Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a 23 en punto. Hoy tenemos un programa con mucha información, con muchas novedades, con lo que está pasando en el Gran Buenos Aires y en la capital federal. ¿Y qué está pasando en el Gran Buenos Aires? Llegó la avanzada de los intendentes. Intendentes kirchneristas que salieron en línea desde la zona sur del Gran Buenos Aires a apuntarle al jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, como diciendo: ahí está el virus. Todo empezó con el famoso tuit del ministro de Salud de la provincia, Daniel Goyan, con ese mapa diciéndose el principal foco de contagio en la ciudad de Buenos Aires, como si el virus entendiera de fronteras. Y dice, bueno, al conurbano no vamos. Tal vez el virus se preocupa por la inseguridad que reina en el Gran Buenos Aires. Pero esto no es así. El virus, como vemos a nivel mundial, no entiende de fronteras. Y si por estos días la ciudad tiene más contagios que la provincia, es una cuestión que tiene una explicación también, que ahora vamos a analizar detenidamente. Pero vamos a la avanzada de los intendentes kirchneristas. Mayra Mendoza, desde Quilmes; Watson, desde Florencio Varela; Musi, el dueño de Berazategui, vio que es intendente, después le da la intendencia a su hijo, después vuelve a gobernarlo; Ferraresi desde Avellaneda. La tropa acá, la tropa más dura de intendentes, le salió a pegar a Larreta. Esto tiene una explicación. La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner no se siente cómoda con la foto de Larreta en Casa Rosada, con la reunión de Larreta hoy con el presidente Alberto Fernández. Horacio Rodríguez Larreta abraza a un presidente que tiene un alto nivel de imagen positiva por cómo va llevando la situación de salud en el país. Habrá que ver qué pasa con esos números en el futuro. Y se posiciona en un lugar electoral. Sí, Larreta se posiciona en un lugar electoral siempre dependiendo de la pandemia, de cómo salga de la situación del coronavirus. ¿Es presidenciable Larreta? Sí, claro que sí. Usted dice, ¿qué hacen hablando de elecciones, de cuestiones electorales en medio de este drama? Pero la política ya está pensando en eso y va a hacer uso del resultado o no, según como le convenga, pensando en las elecciones. Pero volvamos a los intendentes. ¿Qué es lo que pasa en la provincia de Buenos Aires y por qué vimos todos esos casos en la capital y no en el conurbano? Porque Larreta estuvo más cerca de los pobres que Kicillof. Por más que les cueste, esto es verdad. Larreta fue primero a los barrios vulnerables a hacer controles sanitarios. Y acá hacemos un punto y aparte. Son controles y no testeos, mal llamados testeos por muchos medios de comunicación y del aparato propagandístico de muchos sectores políticos, que van a llevar a la confusión y al reclamo de muchos, que van a estar pidiendo testeos cuando no se hacen testeos masivos en estos barrios populares. Se hacen controles puerta por puerta. Si alguien tiene alguno de los síntomas compatibles con COVID-19, se lo aísla, se le hace el hisopado y el testeo, y a partir de ahí sí se sigue un análisis mucho más detallado con esa persona, con eventual caso. Después el resultado lo dirá el hisopado, y también se aísla a su familia. Pero no hay testeos masivos ni en las villas del conurbano, ni en las villas de la capital federal, ni en ningún barrio común y corriente de la ciudad de Buenos Aires. Primero porque no da, segundo porque puede mostrar una foto equivocada. Entonces se hacen controles, y es importante explicar que son controles como lo hizo Néstor Grindetti en este programa la semana pasada. Pero algunos siguen hablando de testeos masivos, que va a llevar confusión y preocupación en buena parte de la ciudadanía. Decíamos que llegó primero Larreta que Kicillof, por eso se ven más resultados de casos positivos en barrios vulnerables de la capital que en la provincia de Buenos Aires. Por más que le pese a la provincia, recién con 60 días de pandemia se hicieron los primeros controles en los barrios más vulnerables del conurbano, que tienen las mismas deficiencias y las mismas falencias que los barrios vulnerables de la capital. Ahí también hay hacinamiento, ahí también hay falta de cloacas, de agua potable y de derechos para los ciudadanos de estos barrios marginales sumergidos en una pobreza estructural que la provincia de Buenos Aires viene acarreando, y cada vez con peores resultados desde el retorno de la democracia. En ese retorno de la democracia, 28 años fueron gobernados por el peronismo. Y esta pandemia, como dijimos acá hace 15 días, pone al desnudo a la Argentina y desnuda a estos intendentes que salieron a pegarle a Larreta. Ninguno de estos intendentes puede mostrar un sistema de salud ni siquiera similar para atender las demandas en pandemia o fuera de la pandemia que tienen sus vecinos.
Ninguno del conurbano, y menos en la zona sur, puede mostrar resultados similares en materia de salud a los que tiene la ciudad de Buenos Aires. Insisto, en pandemia o sin pandemia. Esto que salieron a atacar los intendentes más duros del kirchnerismo al jefe de gobierno tiene esa explicación. Si bien es cierto que teniendo la apertura en la ciudad genera más tránsito de gente del conurbano que va a trabajar a la capital federal y esto puede propagar el virus, tienen al desnudo el sistema sanitario municipal. Distinto a otros municipios, caso Vicente López, ahora Tigre, San Isidro, que tienen no solo hospitales municipales, sino también geriátricos municipales y mal que mal pueden atender con todas las deficiencias que tiene el sistema de salud público la demanda de sus vecinos, pero no así en la zona sur del Gran Buenos Aires. Sin embargo, ellos se jactan de decir el virus está en la capital, a pesar de que la gran deuda, otra de las grandes deudas de la provincia, gobernada durante 28 años por el peronismo, es sin dudas el sistema de salud. Para estos intendentes, el drama de la provincia es la deuda de Macri y de Vidal. Por lo menos en el entorno de Vidal tuvieron la dignidad de reconocer que no hicieron un solo hospital nuevo porque tenían que atender rápidamente las guardias y el déficit de material que habían recibido en el sistema de salud de la provincia de Buenos Aires con Vidal gobernadora y que apenas pudieron atender la mejora en la guardia de los hospitales bonaerenses y llevar insumos básicos para atender. Pero ahí no ponen el ojo esos intendentes del Gran Buenos Aires que no pueden dar respuesta ni propia ni apoyándose en una provincia que 28 años fue gobernada por su color político. Ahí no tienen una mirada crítica, la tienen hoy mirando a la ciudad y volviendo a la miseria política, porque en medio de la pandemia se metió la miseria política. Sin embargo, afortunadamente en las últimas horas empezamos a ver que lentamente van dando marcha atrás con sus declaraciones y su postura de guerra contra la ciudad de Buenos Aires. Insisto, como si el virus pudiera entender de límites y de situaciones distintas en la capital federal y la provincia de Buenos Aires. 2 puntos más antes de hablar de los puntos de imagen positiva que tienen los dirigentes políticos hoy. Tiene que ver con la frase del gobernador Axel Kicillof ayer en la planta automotriz de General Pacheco en Volkswagen. Si tenemos, la compartimos. Ahí está. Ayer Kicillof dijo: algunos piden volver a la normalidad, pero la normalidad no existe más. No se puede volver a la normalidad. Es un sueño, una fantasía, es un sueño colectivo. Es cierto en parte lo que dice Kicillof, que la normalidad de lo que estábamos acostumbrados no existe más. Pero algunos ven, detrás de la frase de Kicillof, la intentona de ciertos sectores del kirchnerismo con una avanzada de lo estatal, de lo público sobre lo privado. Sin ir más lejos, esa declaración de la diputada Fernanda Vallejo, que dijo: bueno, a las empresas que nosotros ayudamos, el Estado tiene que ser parte. Esto alarmó al sector empresarial e industrial, a las pymes, diciendo: como mínimo nos tienen que avisar antes, ¿cómo me van a dar una ayuda para después pedirme una parte de mi empresa? Algunos analistas políticos creen que en esa frase de Kicillof hay algo de eso, que la normalidad que funcionaba ahora cambia. Sin embargo, desde el turno del gobernador lo desmienten, algunos no le creen a esa desmentida, e intendentes que hacen equilibrio en el conurbano bonaerense, que no se pelean con Larreta y son albertistas, textualmente dicen: ese pensamiento de apropiarse no es parte del ADN del peronismo. El peronismo asiste, pero nosotros no nos adueñamos. Obviamente, hay que hacer la excepción de cuando el coronel Perón se apropió del diario La Prensa. La misma intentona tuvo el gobierno kirchnerista con el Grupo Clarín, recordémoslo, ¿no? Haciendo esa salvedad, el peronismo, hay que darle la derecha a este intendente del conurbano, no se quiere adueñar de lo que es de los demás. Un punto más, el último, que marcábamos la semana pasada. Decíamos: los políticos, los dueños de todo. Hoy vamos a ver intendentes divididos entre flexibilizar o mantener la cuarentena. Cada uno con su librito, y acá es válido y es cierto porque cada intendente tiene una realidad muy diferente en su distrito, algunos con muchos parques industriales, otros con muchos comercios, otros industriales directamente, tienen realidades diferentes y cada uno busca un protocolo diferente. Ahora, atentos acá, porque en el marco de las libertades individuales que vamos a perder después de la pandemia, ojo con lo que habilitan los intendentes. Hoy los intendentes le dicen a un comercio: deme un protocolo, yo lo veo, lo habilita y empieza a funcionar. ¿Qué garantía nos pueden dar?
los intendentes del Gran Buenos Aires, hoy muy preocupados para pagar el próximo sueldo, de que esas condiciones de empezar a funcionar son justas, equitativas y equilibradas para cualquier comercio, pyme o industria en el conurbano. Ojo con esto, a ver si empiezan los favores de los amigos de los intendentes y de los enemigos, de las prebendas que tantas veces escuchamos en el conurbano bonaerense. Que no reine el amiguismo en medio de la pandemia, a ver quién levanta las cortinas de su comercio, de su lavadero de autos, de su local de ropa para poder empezar a funcionar. Este tema tenemos que prestarle mucha atención como ciudadanos en el medio de los intendentes, que hay, como vemos en el mapa, en celeste los más flexibles, en rojo los que dicen no me abran, que el contagio puede ser aún mayor y puede ser muy peligrosa la situación, cada uno con su librito. ¿Qué garantía nos pueden dar de estar llevando adelante esos protocolos con un equipo de expertos, de analistas que garanticen que se cumplan esas normas y que no existan prebendas, favoritismos o favores para los amigos del varón de turno? Esto es 23 en punto. Bueno, está a través de videollamada, como ya es habitual en este programa, respetando la distancia, Jorge Giacobbe, director de Giacobbe y Asociados, para contarnos su último trabajo. Jorge, ¿cómo va? Buenas noches, soy Mariano, ¿cómo va eso? Mariano, querido, ¿cómo estás? Bien, ¿vos? Bueno, gracias por atendernos, porque ahora ya te veo casi como de columnista de grandes medios nacionales, pero veo que no te olvidás de las primeras notas que te hacíamos acá por el barrio, así que habla bien de vos, Jorgito. El abrazo a la distancia. No me olvido de los amigos, por supuesto. Bueno, ¿qué dice el último trabajo que hicieron, que habla de una disyuntiva bastante compleja, ¿no?, con los números de hoy en día? Claro, porque ha ido cambiando el clima de opinión pública. Mariano, yo voy a hacer un relato de cómo fue evolucionando el clima social, también por fases, que no tiene que ver con las fases que habla el presidente. El presidente habla de fases en términos de reproducción del virus, yo voy a hablar en términos de clima social. Hubo una primera fase, que te acordarás, que fue de negación o de minimización del conflicto, Ginés González García diciendo que el coronavirus no iba a llegar, que el problema iba a ser el dengue y demás. Bien, en ese momento Alberto Fernández tenía 38 puntos de imagen positiva. Es decir, entraron a la pandemia distraídos y con 38 puntos de imagen positiva. Muy bien, a eso vino una segunda fase. En ese momento la opinión pública estaba desorientada, Mariano, porque vos mirabas la televisión y mirabas tu celular, la información que te llegaba del mundo era horrible, sí. Mirabas el gobierno y el gobierno estaba en otra, digamos, confusión. Después vino una etapa donde Alberto Fernández asume la crisis en términos psicológicos, en términos políticos y también en términos comunicacionales, y entonces se pone en el rol del padre protector. Bien, suspende las clases, dicta la cuarentena, salta 30 puntos de imagen positiva para arriba. Impresionante. Sí. En 30 años de Giacobbe y Asociados nosotros habíamos visto un solo caso como este, Mariano, uno solo. ¿Okay? Que fue el Papa Francisco. De la nada a 88 puntos de imagen positiva. Lo mismo. Pico. Sí. Claro, una situación parecida. Bueno, eso dura unos 15 días hasta que los argentinos nos empezamos a fastidiar de la cuarentena por un lado, sí. Y el gobierno empieza a cometer una serie de errores que empiezan con aquel Alberto enojado peleándose con los empresarios, que sigue con los jubilados apelmazados en los bancos, el comentario sobre Moyano, los sobreprecios en las compras de fideos, de alcohol en gel, bla, 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 hasta, por ejemplo, la discusión por los presos. Sí. Muy bien, entonces Alberto, que de 38 se fue a 68, después bajó 8, bajó 7, bajó 5, hoy está en 48 puntos de imagen positiva. Sí. ¿Ok? Es decir, ¿está bien? Sí, claro, porque tiene 48 puntos de imagen positiva, que es un montón. Ahora, ¿está a la baja? Sí. ¿Por qué? Porque se activó la máquina de desgastar políticos, Mariano. ¿Cómo es eso? ¿Qué es esa máquina? Claro, a ver. Claro, que es el fastidio social. Aunque no cometiera errores, yo quiero ser justo en esta apreciación, aunque no hubiera ningún error del gobierno, el fastidio social es el mismo, porque estamos encerrados hace 2 meses, porque el 80% de la opinión pública argentina te dice que sus ingresos tuvieron algún nivel de impacto. Entonces, de alguna manera, hacer una cuarentena es como hacer una dieta o como dejar de fumar, Mariano. La primera semana es fácil, la segunda semana se empieza a poner un poco más complicado, la tercera te pone fastidioso, a la cuarta te levantás a la noche y atracás la heladera, digamos. Sostenerlo en el tiempo se les hace muy difícil. Claro, y esto hubiera sucedido, no importa
lo que Alberto haga o deje de hacer. Los errores del gobierno, por supuesto, aceleran la caída y la complican. Hoy por hoy, la opinión pública está de vuelta en una fase confusa. ¿Por qué? Porque no nos queremos morir de coronavirus y porque no nos queremos morir de hambre. Sí. Porque el 60% de la opinión pública dice que extendería la cuarentena si fuera presidente, pero también un 60% de la opinión pública te dice que flexibilizaría la cuarentena para que empiece a funcionar la economía. Mi abuela me decía cuando yo estaba en un intríngulis como este, Mariano, Jorge, vos querés la chancha, los 20 y la máquina de hacer chorizo y todo no se puede. Claro. Muy bien, pensémoslo así, si la opinión pública quiere dos cosas a la vez, que se pueden dar solamente en términos parciales, pero no puedes dar las dos al 100%, podés hacerlo 50 y 50, podés hacerlo 60 y 40, 70 y 30. Si vos sos presidente en esa circunstancia, tomes la decisión que tomes, vas a enojar a una parte de la población. Claro. ¿Ok? Siempre vas a dejar disconforme a todo el mundo. Entonces, aquella situación inicial donde todos queremos salud, el presidente propone salud y todos estamos contentos, necesariamente se rompe. Ahora, ¿cambia también los núcleos duros? Digo, por esto que yo mencionaba hace un ratito, la imagen de Larreta tan cercana a Fernández. Fernández, bueno, mucho más dialoguista, casi de árbitro con todo el mundo, salvo alguna declaración puntual del presidente. ¿Eso también impacta en los núcleos duros de lo que era la grieta? Y ya hablando de la grieta, te pregunto si eso se sostiene o se va desdibujando y se va aplanando. Bueno, yo creo que hay que arrancar de entender bien qué fue lo que pasó en las elecciones. De los 48 puntos que llevaron a Alberto y a Cristina al poder, hay que entender que 38 eran de Cristina, o 35 eran de Cristina. Sí. ¿Okay? Cristina lo sigue teniendo, así como Alberto sube y baja, Cristina no, Cristina está absolutamente estable, no hay nadie que la quiera ni más ni menos que antes de la pandemia. Está igual, Cristina de ahí no se mueve. Cristina de ahí no se mueve, la valoración es la misma, la significación de ella es la misma. Bien, ahora, hubo en la elección hubo 10 o 12 puntos de gente que votó a Alberto para ir contra Macri, pero no necesariamente a favor de Cristina. ¿Okay? Era el tipo que te decía, yo voto pero por Alberto, no por Cristina. Y vos le decías, bueno, pero si están en la boleta juntos. Y el tipo te decía, no importa, yo voto por Alberto, a mí Cristina no me importa. Muy bien, esa gente está viendo muy bien lo que está haciendo Alberto Fernández. Sí. Esa es una capa que se le suma a él. No sé si es albertismo todavía, no sé si me aventuraría a decirlo de esa manera, pero hay gente que lo está viendo bien sin ver bien a Cristina. ¿Okay? Y me parece que el núcleo Cambiemos está aproximadamente en el rendimiento que tuvo también en las elecciones, porque tanto Vidal como Larreta andan en los 38 o 40 puntos de imagen positiva, Patricia Bullrich también, cada uno con un rol diferente. Sí. Porque Patricia Bullrich es la única que le pone un freno al kirchnerismo en la discusión pública, digamos, es de ese cúmulo, te diría, la que tiene los ovarios mejor puestos, porque Vidal me parece que se está reservando su capital político para la próxima contienda electoral, y a Larreta, que le toca gestionar, lo está haciendo muy bien. El reconocimiento de la opinión pública respecto de su gestión es más que de su valoración en términos de imagen. Sí. Y está haciendo un buen rol respecto de esta, entre comas, unión de la política en contra del coronavirus, ¿no? Ahora, Jorge, en la toma de decisiones, vos que de esto sabés mucho en asesorar, la toma de decisiones en un momento como este, uno entiende que con seriedad uno no debería andar mirando los números, qué va a pensar la gente, si hago esto o no. Lo primero es cuidar a la población en materia de salud, en materia económica, en la situación que estamos, con el menor daño posible. O lo miran los políticos. Antes de tomar una decisión, mañana o pasado, el presidente, gobernadores están diciendo, ojo que si tomo esto, van a pensar tal cosa, mi imagen sube o baja. Mirá, por supuesto que lo miran. Lo miran. Claro, por supuesto que lo miran. Yo no creo que esté mal mirar encuestas. Lo digo interesadamente, digamos, pero... Sí, no, está bien. Está claro cómo lo planteás vos, porque también tiene que ver con el pensamiento de la gente, cómo va a tomar las decisiones, y es muy importante en un momento como este. Pero digo, claro, no debe ser superlativo eso, ¿no? Bueno, claro. Una encuesta es una forma de preguntarle a todos qué es lo que opinan. Me parece que los políticos tienen que preguntarle a la opinión pública qué opinan, porque son nuestros representantes. Sí. ¿Okay? Es decir, eso está bien. Ahora, otra cosa es que salgan a hacer encuestas para ver qué opina la gente, claro, y hacer jueguitos para la tribuna, es decir, que la encuesta mande. Bueno, eso
tampoco sería demasiado normal. Bueno, ahí yo veo en algunos, perdón la interrupción, pero cae justo lo que decís, en algunos intendentes del Gran Buenos Aires o funcionarios que nos dicen a todos quédense en casa y salen a cualquier lugar para hacer una foto política, claramente con intencionalidad en mostrar su imagen o mostrar su actividad, cuando son actividades no indispensables también para la dirigencia política y con riesgo de contagio, ¿no? Sí, también con riesgo político, Mariano, porque no entienden que crecer 10 puntos de imagen positiva ahora te mete en una picadora de carne. Claro. Y esos 10 puntos de imagen positiva que tengas ahora necesariamente los vas a perder el día de mañana porque el coronavirus nos va a dejar 20% más de pobres. Sí. Entonces vos levantás tu exposición y el día de mañana, ¿qué vas a hacer cuando la gente te diga, che, si pudiste parar el coronavirus, ¿por qué no podés parar la pobreza? Son números. Si se pudieron juntar, pudieron juntar las partes de la grieta en contra del coronavirus, ¿por qué no se juntan para arreglar la educación, para llevar agua, para llevar cloaca o para solucionar los 200.000 problemas que tiene la Argentina? Es decir, que son números muy volátiles. Son números absolutamente volátiles. Yo te contaba lo del Papa y explica esto mismo. El Papa, de ser Jorge Bergoglio, que era conocido prácticamente por nadie, a convertirse en Papa, 88 puntos de imagen positiva, al poco tiempo, cuando se vio envuelto en la grieta, cuando lo invocaron con la foto de la remera de la Cámpora, Mariano, te acordarás bien ese evento, enseguida cayó a 44, es decir, cayó 44 puntos como si se cayera de un balcón. ¿Esto habla del Papa o habla de Alberto? No, habla sí, pero también habla de la volatilidad y del nivel de cinismo de la sociedad argentina, que cuando necesita un personaje se aferra, lo adora, se enamora, lo pone en un pedestal. Ahora cuando no lo necesita más no tiene ningún problema en bajarlo a los piedrazos, ¿no? Seguimos con la teoría de que un día va a llegar Superman a salvar a la Argentina. Y bueno, porque seguimos siendo infantiles, ¿ok? Los argentinos vamos a tener una clase política mejor cuando seamos mejores consumidores de política, cuando seamos más adultos, cuando contratemos políticos como podés contratar el administrador de un consorcio de propietarios. No te tenés que enamorar, tampoco lo tenés que odiar. El tipo tiene que arreglar el ascensor y los caños del tercero B, digamos. No tiene ningún sentido hacerle una bandera ni tampoco insultarlo, ¿no? Nombraste la grieta, déjame volver ahí. ¿Volvemos a caer en la grieta incluso ahora en medio de la pandemia? ¿O vos ves que se va llevando la situación y más allá de la embestida de los intendentes a Larreta y algunas declaraciones de diversos sectores dentro del Frente de Todos, la cosa se va a mantener con cierto equilibrio? Sí, yo creo que la grieta en este momento está mucho más viva en el sistema político que en la opinión pública. Hay una opinión pública que todavía les está demandando, déjense de joder con esto, digamos. Pero a ellos se lo lleva, su propia naturaleza. Mariano, hay que entender que el coronavirus llega como un drama enorme a una Argentina que tiene una clase política que es la que produjo este país, que es la que produjo un país con 40% de pobres, y que no tiene destino y que no tiene proyecto de futuro y que lo único que hace es discutir su pasado. ¿Ok? Entonces, pensar, por ejemplo, en términos de fantasía, que estar juntos alcanza, me parece que es por lo menos ingenuo. Si yo junto, Mariano, 3 chanchos por un lado, 3 chanchos por el otro y 3 chanchos por el otro que estaban peleados entre sí, lo que tengo es una piara, porque los junté, pero no dejan de ser chanchos. Claro. Si lo hago con peces tengo un cardumen, si lo hago con pájaros tengo una bandada, y si yo junto 3 inútiles por un lado, 3 inútiles por el otro y 3 inútiles por el otro, lo que tengo es el sistema político argentino. ¿Sabes? Es decir, no dejan de ser inútiles. Es brillante. Perdóname la interrupción, pero es fantástico. ¿Cómo empezaste de los chanchos hasta los inútiles? Es una gran definición. Es una gran definición. En este marco, déjame preguntarte una cuestión, a ver, quiero ver tu análisis. El año que viene de elecciones, Jorgito, y estos muchachos van a usar, muchachos y muchachas, van a usar la pandemia como un ejemplo o resultados, ojalá Dios lo permita y así sea, para hacer campaña. Sí, claro, sí, por supuesto. Sí. Y ojalá que así sea, porque si lo usan para la campaña... Por eso digo, ojalá que lo puedan mostrar, ¿no? Ojalá que yo me imagino ministros, secretarios de salud de candidatos. Vamos a guardar esto y el año que viene, ya estoy mirando la fecha de hoy, para reencontrarnos y ver quiénes son candidatos. Claro, pero la opinión pública les va a contestar, che, pero quedaron 20% más de pobres. Sí. ¿Qué hacemos con eso? Y el nivel de tensión social va a ser enorme. Cuando se vaya el coronavirus, Mariano, es como la inundación. No es que se acabó el problema, te queda el campo inundado, te queda la casa podrida, te queda la heladera que se quemó, viene la víbora, la araña, vienen las enfermedades.
Jorge, el abrazo de siempre y gracias por la atención. Abrazo para vos. Jorge Giacobbe, bueno, clarísimo, las definiciones que nos dio, me quedo con esa postal, entre los chanchos y los inútiles, nos dio un gráfico muy real de lo que estamos atravesando hoy en día. Una pausa, vamos a hablar con una de las mujeres que en las próximas horas le va a decir al presidente Alberto Fernández cuáles son los pasos que hay que seguir en el marco de la cuarentena. Ya venimos. Hay 3 hospitales, hay 12 centros de salud, hay un nuevo hospital materno-infantil, hay vacunas, hay emergencias médicas, hay municipio. San Isidro. Te brindamos las siguientes recomendaciones para evitar el contagio de enfermedades respiratorias como gripe, influenza y coronavirus. Lávate las manos regularmente con agua y jabón. Cubrite la nariz y la boca con el pliegue del codo al toser o estornudar. Ventila los ambientes de tu casa. Completa el calendario nacional de vacunación. En caso de tener alguna infección respiratoria, se recomienda el uso de barbijo. Ante cualquier duda o síntoma, comunícate al 107 o al 148. Las 24 horas. El futuro está en todos. Tigre, municipio. Banco diferente. Banco Hipotecario. En Vicente López podés hacer tus trámites online ingresando en vicentelopez.gov.ar. En trámites y servicios podrás hacer consultas, solicitar turnos, realizar pagos y trámites las 24 horas desde tu casa. Vivamos Vicente López. Mientras vos estás en tu casa, nosotros cuidamos tu salud. El municipio continúa con la vacunación antigripal para llegar a todos en materia de salud. Ya se aplicaron más de 16.000 dosis a vecinos, de las cuales 9.000 fueron a domicilio. Pilar, municipio. Si tenés que salir de casa, te pedimos que uses algo casero para cubrirte la boca, nariz y mentón. Podés hacerlo con alguna tela o pañuelo que tengas. Te pedimos que no compres barbijos, porque son indispensables para el personal de la salud. En Lanús, nos cuidamos entre todos. Hacé tu parte.